Más de 33.000 accidentes automovilísticos ocurren cada año en las carreteras debido a fallas catastróficas en los neumáticos. Una cifra brutal que destruye familias y destroza vehículos, mientras las corporaciones miran hacia otro lado. Lo que tu taller de confianza jamás te dirá, lo que el distribuidor te ocultará activamente y lo que los fabricantes entierran bajo toneladas de contratos de confidencialidad. Es que solo 10 marcas específicas son responsables de un número absurdamente desproporcionado de esos reventones en plena autopista. No necesitas un mantenimiento costoso en el concesionario para evitarlo. No necesitas pagar una suscripción mensual de seguridad vial. No necesitas comprar un kit de diagnóstico de 3,000 pesos en la tienda de autopartes para proteger tu vida. Solo necesitas saber qué nombres están diseñados para fallar. He pasado semanas enteras sumergido en los registros oficiales de quejas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, analizando minuciosos resultados de laboratorios independientes y desenterrando bases de datos de retiradas del mercado que abarcan los últimos 15 años. El resultado es aterrador. 10 marcas fallaron de manera tan constante, tan predecible y tan peligrosa que bajo ninguna circunstancia deberían estar en los estantes de una tienda ni montadas en tu auto ahora mismo. Estamos hablando de bandas de rodadura que se separan por completo a los 7,200 kilómetros de uso. Alambres de acero internos que se corroen por la humedad oculta, mientras el neumático exterior luce impecable. Y una marca maldita vinculada directamente a 95 muertes, que prefirió comprar el silencio de las víctimas, mediante demandas secretas, antes que retirar su producto. Hoy voy a exponer cada una de estas 10 marcas para que entiendas el peligro real que pisas todos los días. Piensa en lo que esto realmente significa cuando conduces con tu familia a 100 kilómetros por hora. Empecemos con Douglas, una marca cuyos productos son fabricados por el gigante Goodyear y vendidos de forma exclusiva en las grandes cadenas de supermercados de bajo costo. Esa conexión con una empresa de renombre suena reconfortante, suena segura, suena como una garantía de calidad inquebrantable. No lo es, no es una garantía y no te protegerá en la carretera. Goodyear construye la línea Douglas con el único propósito de alcanzar un precio ridículamente bajo exigido por el distribuidor. Y los compromisos de ingeniería que hacen posible ese precio de remate son exactamente los mismos que destruyen el neumático entre los 32,000 y los 48,000 kilómetros. Esto ocurre mucho antes de los 80,000 kilómetros de garantía que el supermercado anuncia con orgullo en la etiqueta brillante. El patrón de falla documentado en miles de casos es el ahuecamiento acelerado. Un desgaste ondulado, desigual y destructivo a lo largo de los bloques de la banda de rodadura que se desarrolla porque el compuesto de caucho es demasiado blando para resistir las fuerzas de deformación de la conducción diaria. El resultado inmediato es un zumbido ensordecedor, un ruido similar al de las hélices de un helicóptero a velocidad de autopista que empeora progresivamente con cada kilómetro. La mayoría de los propietarios describen este sonido como insoportable mucho antes de alcanzar la mitad de la vida útil prometida. Ese ruido no es solo una molestia incómoda para tus oídos, significa que los bloques de caucho están rebotando violentamente contra el pavimento en lugar de mantener un contacto continuo y firme. Un contacto interrumpido se traduce directamente en un rendimiento de frenado drásticamente reducido y en una pérdida severa de estabilidad en el manejo, precisamente en el milisegundo exacto en que necesitas esquivar un obstáculo. Múltiples plataformas independientes de evaluación sitúan constantemente a Douglas en el nivel más bajo de las pruebas de presupuesto, citando el ruido extremo y la velocidad de degradación como las quejas más repetidas por los usuarios.
Aquí está el detalle crucial que tu llantero jamás mencionará. Goodyear fabrica estos neumáticos, pero se niega rotundamente a plasmar su propio nombre histórico en el flanco. Cuando la corporación que diseñó un producto se niega a firmarlo con su propia marca, te está diciendo absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el lugar que ocupa ese objeto en su jerarquía de calidad. Si compras Douglas una vez, comprarás neumáticos nuevos mucho antes de lo que tenías planeado, vaciando tu cuenta bancaria por segunda vez. Luego encontramos a Accelera, una marca de origen indonesio que disfraza neumáticos de bajo presupuesto con un empaque visual agresivo. Diseños de banda deportivos y nombres que apelan a los entusiastas de la velocidad que buscan resultados de alto rendimiento sin pagar los costos asociados a la verdadera ingeniería de competición. El problema es que el rendimiento en superficies mojadas simplemente no existe bajo ninguna circunstancia en este producto. El portal independiente de pruebas más respetado del sector automotriz evaluó el modelo principal de Accelera contra 192 rivales directos de la misma categoría, y el resultado fue humillante. Quedó en el puesto 152. Su conclusión final fue directa y sin matices. No monte este neumático en su vehículo. Las pruebas recopiladas por revistas profesionales muestran que este modelo rinde un 29% por debajo del promedio en frenado sobre asfalto mojado y casi un 15% por debajo en maniobrabilidad en lluvia. Un déficit del 29% en frenado húmedo no es una diferencia marginal. No es un error de cálculo aceptable. No es un detalle menor. A 96 km por hora en una emergencia bajo la lluvia. Ese porcentaje se traduce en una distancia descomunal de asfalto adicional necesaria para detener el vehículo por completo. Extra es hacer la diferencia entre detenerte a tiempo o incrustarte contra el remolque que tienes adelante. Las reseñas de compradores verificados describen exactamente la misma experiencia de terror. Un comportamiento aceptable en condiciones secas, seguido de una pérdida de agarre abrupta, repentina y traicionera, en el instante exacto en que la carretera se humedece. Incluso mecánicos especializados reportan que estos neumáticos no pueden equilibrarse correctamente, ni en las máquinas de fuerza de rodadura más avanzadas debido a deformaciones internas de fábrica, lo que obliga a devoluciones completas de juegos nuevos, debido a defectos geométricos que generan vibraciones insoportables en el volante. Para entender por qué ocurre esto y cómo las corporaciones permitieron que el metal se pudra dentro del caucho a un nivel inaccesible para los estándares de seguridad básicos, hay que regresar al año 1996. Para desentrañar el desastre técnico que estas marcas intentan ocultar, debemos observar la física y la química que ocurren en la zona de contacto. Un espacio apenas del tamaño de una tarjeta postal, donde tu auto se juega la adherencia contra el suelo. El problema fundamental que los ingenieros debían resolver es la disipación del calor extremo y la resistencia a la fatiga estructural del metal bajo cargas cíclicas continuas. Imagina capas internas de acero y caucho que, al girar a alta velocidad, se deslizan y ejercen presión entre sí como dos láminas de vidrio húmedo sobre vidrio húmedo, generando una fricción molecular interna constante que eleva la temperatura a niveles críticos. En un neumático de alta calidad, la unión entre el cinturón de acero y el compuesto de caucho se logra mediante una reacción de vulcanización precisa, donde el azufre forma puentes químicos cruzados tridimensionales que anclan covalentemente la estructura. El secreto de la durabilidad radica en la adición de sales de cobalto y microcapas de latón que recubren los filamentos de acero. Esta combinación actúa como un escudo molecular que impide que el oxígeno y la humedad degraden la unión metálica. Sin embargo, en los productos de bajo costo,
Para reducir el tiempo de ciclo en las prensas de curado y ahorrar centavos por unidad, se reduce drásticamente la concentración de estos aditivos esenciales. Al faltar este componente crítico, la energía mecánica se transforma en calor destructivo acumulado que no puede disiparse adecuadamente. Con cada rotación de la rueda, la flexión del flanco rompe los enlaces químicos debilitados, provocando que los filamentos de acero comiencen a deshilacharse por dentro, separándose del caucho circundante en un proceso de degradación irreversible que ninguna reparación externa puede solucionar. La manipulación de los materiales y el conocimiento de la fatiga estructural no son conceptos modernos nacidos con la industria automotriz. Los antiguos mineros suecos del siglo XVII ya comprendían que el azufre y las impurezas en el hierro alteraban radicalmente la resistencia a la tracción bajo tensiones mecánicas repetidas. De igual modo, los herreros japoneses de espadas del período Kamakura pasaban semanas forjando y doblando metales en capas microscópicas para evitar las fracturas por tensión interna, sabiendo perfectamente que una burbuja de aire invisible destruía la integridad estructural de la hoja al primer impacto. Los laboratorios militares durante la Segunda Guerra Mundial redescubrieron estos principios al diseñar los vehículos de suministro pesado, determinando que la elasticidad del caucho sintético dependía estrictamente de la homogeneidad de la mezcla molecular en condiciones de alta presión. Este conocimiento metalúrgico e histórico fue formalizado en Japón mediante el estricto estándar industrial, adoptado en el año 1967. Un protocolo técnico interno que obliga a los fabricantes a incluir una tira de goma amortiguadora de alta densidad, conocida técnicamente como banda de lona de amortiguación química, entre los bordes de los cinturones de acero. Este estándar exige que la resistencia a la separación de las capas mantenga un valor constante, incluso después de someter al neumático a pruebas de estrés térmico continuo a más de 100 grados Celsius durante 200 horas seguidas. Al comparar este protocolo con los estándares de producción de las marcas occidentales de bajo presupuesto o de las importaciones asiáticas masivas, la diferencia en la durabilidad estructural es flagrante, mostrando que los neumáticos construidos bajo el estándar técnico superior resisten hasta un 300% más ciclos de carga antes de manifestar cualquier signo de fatiga en el flanco. Sigue el dinero y el silencio tiene sentido al analizar por qué la versión comercial que encuentras en los estantes locales es deliberadamente más débil. No se debe a una incapacidad técnica de las fábricas, ni a que una mayor concentración de aditivos protectores perjudique el comportamiento dinámico del vehículo. La realidad económica es mucho más cínica. Una protección estructural completa y eterna destruiría por completo el lucrativo modelo de negocio de las refacciones y las reparaciones recurrentes que genera la obsolescencia programada de la versión débil. Si un neumático mantuviera su integridad perfecta durante 8 años sin importar las condiciones climáticas o el almacenamiento, las enormes corporaciones perderían miles de millones de pesos en ventas anuales de reemplazo, prefiriendo transferir el riesgo de una falla catastrófica directamente al usuario final, mientras ellos protegen sus márgenes de ganancia. No. Ahora, ¿qué hacer exactamente si quieres proteger tu vida y tu patrimonio en la carretera, sin omitir un solo paso y sin ninguna formulación borrosa que te deje con dudas? Lo primero que debes hacer en este preciso instante es inspeccionar visualmente el flanco exterior de tus 4 neumáticos, buscando el código del Departamento de Transporte, una secuencia alfanumérica que comienza con las letras D, O, T, seguida de una serie de caracteres que revelan el origen de la fabricación. El segundo paso consiste en localizar los últimos 4 dígitos de esa secuencia,
los cuales se encuentran encerrados dentro de un óvalo grabado en el caucho. Los dos primeros números representan la semana exacta de producción y los dos últimos indican el año. Si los dígitos leen, por ejemplo, 2419, significa que tu neumático fue horneado en la semana 24 del año 2019, lo que automáticamente sitúa su edad estructural por encima del límite seguro. El tercer paso requiere verificar la presión de inflado utilizando un manómetro digital, calibrado por la mañana, asegurándote de que el neumático se encuentre completamente frío, es decir, que el vehículo lleve parado al menos 3 horas, o no haya rodado más de 1,5 kilómetros. El cuarto paso exige comparar esa lectura con la presión exacta recomendada por el fabricante de tu auto, la cual se encuentra impresa en la etiqueta blanca y azul ubicada en el pilar de la puerta del conductor, y jamás con el número de presión máxima grabado en el flanco del neumático. Un error común que deforma la banda de rodadura. El quinto paso consiste en medir la profundidad real del dibujo utilizando una herramienta de medición micrométrica o, en su defecto, introduciendo una moneda invertida en los canales centrales. Si el desgaste ha alcanzado los 2 milímetros de profundidad, el compuesto ha perdido su capacidad geométrica de evacuar agua, transformando tu neumático en una trampa mortal de hidroplaneo. El sexto paso implica pasar la palma de tu mano descalza sobre la superficie de rodamiento de atrás hacia adelante, para detectar protuberancias, hundimientos o crestas, afiladas en los bloques de caucho, anomalías que delatan la rotura interna de los cinturones de acero o un proceso avanzado de ahuecamiento. Hagamos un resumen honesto de la economía detrás de tus neumáticos para que entiendas el juego financiero en el que estás metido. Tu costo real por comprar un juego de 4 neumáticos de la marca Westlake o Douglas en una tienda de descuento es de aproximadamente $3,200, una cifra que parece atractiva en el mostrador, pero que dura apenas 25,000 kilómetros antes de destruirse por completo. El concesionario oficial te cobrará por un procedimiento análogo de reemplazo con llantas de equipo original la cantidad de $12,800 cada 2 años, vendiéndote una falsa sensación de seguridad a un precio inflado por intermediarios. En cambio, si inviertes de forma inteligente en un juego de gama media de marcas con ingeniería probada como Hankook o Cooper, tu costo total será de $6,400 y obtendrás una vida útil real de 80,000 kilómetros de rodamiento seguro. Esto significa que mientras con la opción barata pagas 12 centavos por kilómetro recorrido, bajo un riesgo constante de reventón, con la opción inteligente tu costo baja a 8 centavos por kilómetro, ahorrándote miles de pesos a largo plazo. Aquí existe una limitación absoluta y una advertencia crítica que debes respetar. Este método de verificación y el uso de neumáticos de presupuesto jamás se deben aplicar en vehículos comerciales de carga pesada, camionetas que arrastren remolques con frenos de inercia o automóviles equipados con sistemas de suspensión neumática adaptativa de regulación electrónica. La velocidad de transferencia de peso en estos sistemas destruye los flancos debilitados de los neumáticos de bajo costo en menos de 10,000 kilómetros, debido a las fuerzas de cizallamiento laterales. Los ingenieros de la antigua Roma ya sabían perfectamente cómo calcular el grosor de los anillos de bronce en los ejes de sus carros de combate, para evitar que el calor de la fricción fracturara la madera en pleno trayecto. Y los artesanos navales japoneses aplicaban resinas térmicas para impermeabilizar los cascos contra la degradación oculta del agua salada. Tu motor y tu vehículo también representan un valor incalculable que sostiene la vida de quienes viajan contigo. Cada vez que giras la llave de encendido por las mañanas y pones las ruedas en movimiento sobre el asfalto, estás decidiendo activamente si construyes la seguridad de tu familia.
o si destruyes lentamente su protección por ahorrar unos cuantos centavos.